Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Rojas Cortés, estudiante de Filosofía de la Universidad de Chile y miembro de la red Intempestiva. Tengo el honor de comenzar, de iniciar, de darle el puntapié inicial a nuestro primer seminario Nietzsche Chile con un gran invitado que es Germán Cano, profesor de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y ensayista, escritor. Y ahora nos va a hablar, si no me equivoco, de su último libro, Transición Nietzsche, con una presentación titulada Nietzsche en nuestras transiciones. Más adelante se nos va a sumar nuestro compañero Ricardo Espinosa Lolas, quien va a comentar este texto, y finalmente vamos a dar un espacio a la discusión. Así que, por favor, si tienen comentarios, dejarlos en el chat. Pueden dejar su cámara prendida, no hay ningún problema con eso. Y Germán, muchas gracias, por favor. Adelante. Muy bien, ¿se me escucha correctamente? Perfecto. Sí, porque vamos, aquí en España estamos, iba a decir, no de transición, pero estamos iniciando unas vacaciones y acabo de llegar a un sitio, vamos, donde no suelo estar normalmente durante el año, en Peñíscola, así que bueno, si la conversación se interrumpe o hay algún problema técnico, pues intentaré subsanarlo en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, y por supuesto, como no podía ser de otra forma, agradeceros la invitación, ¿no? Es un honor hablar de este libro que salió hace ya 2 años, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y también me resulta muy grato inaugurar esta serie de conversaciones, ¿no? que espero terminen por profundizar o por seguir ahondando en la relación entre los estudiosos de Nietzsche en España y los estudiosos en Chile, ¿no? Así que nada, pues qué bien estar aquí, ¿no? en esta iniciativa, ¿no? en esta actividad de la red de investigación Nietzsche Chile Intempestiva, ¿no? Seguro que será el pistoletazo de salida de muchos otros encuentros y de muchas otras actividades. Bueno, voy a intentar ser muy breve porque, vamos, no sé, como también el encuentro se planteó como una actividad, ¿no? de reflexión sobre el libro y me pedisteis, ¿no? que os entregara un par de capítulos o un texto que sirviera para la conversación. Me voy a limitar un poco a dar algunas ideas generales de lo que fue el proyecto de esta obra y lanzar algunos cabos sueltos, algunas líneas tentativas para luego desarrollarlas en la conversación entre todos y todas. La verdad es que es un libro un poco Frankenstein, ¿no? porque está compuesto de diversos retazos, de artículos, ¿no? en los que ya había trabajado hace tiempo y la editorial Pretextos me propuso compilar todo ese trabajo en un volumen que a mí también me sirviera para, no sé cómo decirlo, no terminar una línea de investigación o no cerrar un ciclo vital de investigación, sino parar para ver que desde una posición, pues desde una atalaya, desde una posición más o menos madura, entre comillas, ¿no? Apreciar qué sentido había tenido Nietzsche, ¿no? en estos últimos 10 años, ¿no? Desde un punto de vista personal, yo lo entendía así, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando Nietzsche habla de que uno escribe acerca de sus autosuperaciones, ¿no? Y en ese sentido la obra y la investigación de cada uno es un work in progress, ¿no? Algo que está continuamente poniéndose en entredicho. Y, y no es tanto un libro académico sobre Nietzsche, algo que, bueno, sí que ocupó una parte de mi trabajo de investigación al principio, sino un intento de pensar el horizonte filosófico contemporáneo desde la recepción de Nietzsche. Y esto es una empresa bastante ambiciosa, no he podido, desde luego, y sería imposible
recorrer todos esos vericuetos, todos esos meandros que atraviesan el siglo XX y llegan hasta nuestros días, pero me parecía que se podía realizar un intento de cartografía a través de determinadas coordenadas, ¿no? A través de determinadas ideas, ¿no? Que ahora pasaré a comentar. Un poco también el motivo de su escritura radicaba en lo que aparece en el prólogo, ¿no? Me llamaba mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención un comentario que realiza Adorno sobre Croce en relación a Hegel y más concretamente en relación a un texto de Benedetto Croce titulado Lo que está vivo y lo que está muerto de Hegel en nuestra actualidad. Adorno se vale de ese escrito, de ese artículo de Croce para cuestionar el título, ¿no? Para decir que justamente lo interesante de un pensador como Hegel para nuestra actualidad no radica en su vitalidad, entre comillas, ¿no? Sino que es mucho más interesante percibirnos a nosotros como muertos a la luz del clásico, ¿no? A la luz del autor que es objeto de la investigación. Y esta es un poco la idea que recorre el libro, ¿no? En qué sentido las preguntas intempestivas que nos plantea Nietzsche a lo largo de su obra no nos llevan tanto a preguntarnos por la vitalidad de Nietzsche en nuestro presente, como si pudiéramos metabolizar de forma inmediata su pensamiento, como si pudiéramos apropiarnos de él de forma oportunista. No me interesaba, por tanto esto como lanzar una perspectiva desde la cual determinadas problemáticas contemporáneas y filosóficas de nuestro tiempo aparecen moribundas, aparecen obsoletas, aparecen incorrectas desde cierto punto de vista desde las preguntas de Nietzsche, ¿no? Es decir, un poco hacer un juego y dislocar nuestro presente desde esa mirada, desde esa óptica intempestiva, ¿no? Y esto es algo que también siempre me ha preocupado, ¿no? En qué sentido también la investigación nietzscheana corre el riesgo de hacer lo que Nietzsche ya criticaba en la segunda consideración intempestiva. Es decir, en qué sentido el nombre propio Nietzsche hoy nos interpela de tal forma que, que, que no podemos decir con seguridad y con autocomplacencia somos nietzscheanos, ¿no? ¿Qué demonios es esto de ser nietzscheanos, ¿no? Nunca me ha gustado esto de ser nietzscheano, porque entiendo que justamente Nietzsche es un autor muy singular que por su posición filosófica y por su estilo de escritura nos interpela de una forma diferente, sobre todo porque es un autor que está continuamente ensayando estilos, que está continuamente replanteándose. Entonces, yo creo que todo investigador de Nietzsche debe tener siempre una cierta incomodidad al respecto, ¿no? A mí al menos me gusta trabajar ahí, ¿no? En ese filo en donde, bueno, eh, entiendo que eso de ser nietzscheano no va conmigo del todo, ¿no? Me interesa más bien no entender a Nietzsche como una figura histórica cuya obra debe ser convenientemente estudiada, analizada y comentada, sino como un acto filosófico, un acontecimiento filosófico que nos obliga a mirar el presente de otra forma, ¿no? No me interesa tanto lo que Nietzsche en sí es, sino lo que Nietzsche dice de su presente para aplicarlo a nuestra actualidad, ¿no? Creo que ese es el movimiento o la operación que se llevó a cabo en el 68 de la mano de Deleuze y Foucault. Y esa es la operación que en cierto modo también se realizó en la teoría crítica, ¿no? Y es donde a mí me gusta más trabajar, ¿no? Donde me siento de alguna forma, si hubiera un ecosistema o un hábitat, ¿no? En esta interpretación sería ese, ¿no? La estructura del libro, como habéis podido comprobar, ¿no? Es bastante compleja, ¿no? Es una estructura un poco laberíntica, en donde hay dos partes. La primera se llama Nietzsche como campo de batalla y la segunda Nullpunkt, el siglo XX como nacimiento y resentimiento. Me interesaba trabajar en una primera parte donde se pudieran esclarecer las coordenadas filosóficas en donde se va a mover luego el siglo XX, es decir, hacer una especie de descripción de por qué Nietzsche es un campo de fuerzas que sigue
que sigue como un espectro asediando toda la problemática filosófica contemporánea. Y en una segunda parte, trazar dos escenarios que me parecen cruciales para pensar nuestra actualidad, ¿no? La recepción de Nietzsche en Weimar, por supuesto, es una aproximación limitada. Se podría escribir muchísimo sobre esta influencia en el pensamiento alemán de los años 20 y 30 y la recepción en el 68, ¿no? Por dibujar un panorama del libro para aquellos o aquellas que no lo conozcáis, ¿no? En esta primera parte titulada Nietzsche como campo de batalla, intento ahondar en algo que a mí también me interesa mucho, que es reivindicar a un Nietzsche modernista, a un Nietzsche moderno. Algo que para mi formación fue muy importante, porque cuando yo empecé a estudiar a Nietzsche en los 90, aquí en España, la, la, eh, el marco hermenéutico, la atmósfera cultural desde la cual se recibía Nietzsche es la de la posmodernidad, concretamente Bátimo, que era un autor fundamental, ¿no? en las universidades españolas. El sujeto y la máscara, la introducción a Nietzsche eran como las obras de referencia. Y nos llegó también en un contexto político muy determinado, ¿no? Que a mí también me hace un poco sospechar, ¿no? Esta cuestión de la posmodernidad, de lo que era el pensamiento débil, lo que era la Verbindung de la metafísica, es decir, una posición de autodebilitamiento, ¿no? que eliminaba las tensiones o las contradicciones propias del planteamiento moderno, ¿no? A mí esto me resultaba un poco chocante, pero es verdad que esa era la atmósfera en la que yo recibí un poco la herencia académica de Nietzsche, ¿no? El concepto, el contexto de la posmodernidad. Entonces, en esta primera parte busco justamente llamar la atención sobre otra posible lectura, ¿no? que insiste, que insiste en la modernidad de Nietzsche. A tal efecto, el libro de Marshall Berman, Todos los sólidos se disuelven en el aire, me dio muchas pistas. Aun cuando es un libro escrito desde la tradición marxista, las referencias que hace a Nietzsche me parecen extraordinariamente sugerentes, ¿no? Y es una pena que Berman no profundice en esa conexión entre Marx y Nietzsche, ¿no? Una conexión que evidentemente también plantea muchas disonancias y muchas diferencias, ¿no? Pero en esa reconstrucción que hace Berman en esta obra de situar a Nietzsche como pensadores capaces de habitar las tensiones y las contradicciones de un mundo que se está disolviendo, ¿no? Un mundo nihilista, creo que hay una beta, hay un horizonte que todavía puede ser cultivado, ¿no? Para los investigadores posteriores. En esta primera parte, pues justamente trato de abordar esto, ¿no? ¿Qué significa pensar en el torbellino de la modernidad? ¿Qué significa esto de la autosuperación de la moral en Nietzsche? ¿No? ¿A dónde conduce esta autosuperación de la moral? Si conduce o no a un nuevo ascetismo, cosa que es lo que a mí siempre me ha gustado plantear desde el primer libro que escribí sobre Nietzsche. También en qué sentido esta apuesta por la modernidad se va gestando de forma paulatina a través de un recorrido en el que Nietzsche va dejando atrás los lastres del romanticismo. Me parece muy importante para pensar nuestro contexto contemporáneo. Reflexionar sobre el distanciamiento del paradigma wagneriano en Nietzsche, algo que ya también resaltó Thomas Mann en grandes y suculentos artículos, ¿no? A lo largo de su trayectoria, como escritor, ¿no? Como espectador privilegiado de la crisis de la cultura alemana. Creo que esta controversia de Nietzsche con el romanticismo y concretamente con Wagner da muchas pistas sobre lo que significa el populismo en nuestro tiempo como horizonte insuperable, como un marco ligado a la desintegración de los valores propios de la modernidad. Y en la última parte, los últimos capítulos de esta primera parte, me centro también en dos cuestiones que a mí siempre me han interesado, ¿no? La cuestión de la enfermedad en Nietzsche como cuidado de sí. Es
decir, en qué medida el propio Nietzsche es consciente de que la problematización de su enfermedad es una problematización de una nueva subjetividad, cómo a partir de su experiencia como sujeto enfermo es capaz de calibrar las diferencias entre la ascesis moral y la ascesis antigua, y cómo para Nietzsche la cuestión de la enfermedad es casi sinónimo del cuidado de sí. Es verdad que Nietzsche nunca utiliza esta expresión, pero a mí siempre me ha interesado mucho pensar a Nietzsche desde ahí, ¿no? Desde quizá una, una, mm, una, una- una constelación de problemas que también ha tenido en cuenta el desarrollo posterior de la influencia de Nietzsche. Me estoy refiriendo evidentemente a Michel Foucault, ¿no? Alguien que también eh, lidió con Nietzsche a lo largo de toda su carrera intelectual, y en donde donde aparecen diferentes Nietzsches, ¿no? Donde aparecen diferentes momentos de la obra nietzscheana, ¿no? Esta cuestión de la enfermedad y del cuidado de sí todavía me sigue interesando, creo que es una de las líneas más sugerentes para seguir pensando en la actualidad. Y en el último capítulo de esta primera parte me centro en la cuestión del cinismo, ¿no? De por qué Nietzsche reivindica, quizá con la boca pequeña y en momentos muy puntuales, cómo la desintegración de la moral cristiana aboca a una subjetividad en donde el cuerpo no solamente funciona como nuevo centro de gravedad, sino que implica una relación con el presente y una relación política con el tiempo mucho más intensificada, ¿no? Ayer, por ejemplo, en el seminario que estamos desarrollando en el Círculo de Bellas Artes sobre el crepúsculo de los ídolos, traté un poco de arrojar luz sobre esta cuestión de la intempestividad, ¿no? Como el último Nietzsche, sobre todo el Nietzsche que aparece después del Zaratustra, mantiene una relación mucho más intensificada con su presente, ¿no? Hay como eh, él busca problematizar, ¿no? Lo que llama, ¿no? lo insoportable de su presente, ¿no? En la medida en que el horizonte clásico de la epistemología, de la ontología, van transformándose, van debilitándose, se intensifica la cuestión del presente, ¿no? Se intensifica la cuestión ontológica del presente. En este último capítulo, titulado Las encarnaciones de la verdad, justamente trato de llamar la atención sobre este punto, ¿no? Y la segunda parte, como digo, como acabo de decir hace un momento, pivota en torno a dos escenarios, el escenario de Weimar y el escenario del 68, entendiendo que son dos escenarios fundamentales para pensar nuestra actualidad. O sea, que aquí vemos lo que os decía al principio, ¿no? O sea, cómo la recepción de Nietzsche me sirve fundamentalmente para pensar nuestra actualidad y nuestro presente, y también para tratar de orientarme en este laberinto, en este escenario de desintegración en el que habitamos. El primer capítulo, titulado Weimar o el regreso al país de los padres, pasa revista a diversas lecturas que a mi modo de ver pues, tuvieron bastante influencia en la interpretación de Nietzsche a partir de la Primera Guerra Mundial. Y en ese sentido pasó revista a la interpretación de Heidegger, también muy limitada. No he querido meterme en la interpretación heideggeriana de Nietzsche como último pensador metafísico, porque eso me hubiera llevado bueno, aparte de meterme en un jardín importante, ¿no? Me hubiera quizá desviado de lo que buscaba en un principio, y me centro más bien en la recepción de ser y tiempo, ¿no? En qué medida el paso de la fenomenología a la hermenéutica en Heidegger bebe justamente del diagnóstico nietzscheano, y cómo ese diagnóstico de Heidegger, por su vinculación a la tradición religiosa, de la tradición protestante y al cristianismo primitivo, le hace no percibir problemáticas que sí que recoge Nietzsche, ¿no? Creo que en esa necesidad que tiene Heidegger de recuperar lo religioso en algún sentido, se queda detrás
se queda detrás de lo que Nietzsche empieza a pensar, incluso muy joven, a partir de 1873, ya en el nacimiento de la tragedia. En este apartado también me gustaba o quería contraponer esa posición que yo podría ser de patética, ¿no? En el sentido de reivindicación de un determinado pathos, ¿no? Frente a los desarrollos de la modernidad. Esa posición que encontramos en Heidegger, en Ernst Junger, en Sombart, en todos estos receptores, incluso Max Scheler, que es un autor que yo no he tratado en el libro, pero que me interesa mucho, ¿no? Una recepción que tiene que ven muy agudizado, y en un momento de emergencia de la clase trabajadora en Europa, un movimiento que se interesa más por el Nietzsche que registra la pérdida, ¿no? que registra el acontecimiento trágico de la muerte de Dios, ¿no? Me parecía que era interesante contraponer esa lectura de la pérdida con la lectura más explosiva que se encuentra en las vanguardias, por ejemplo, en el dadaísmo, en Bertolt Brecht, que también fueron autores muy influidos por Nietzsche y que recogieron ese legado de una forma diferente. Aquí la influencia del libro de Peter Sloterdijk, que critica la razón cínica, es muy acusada, ¿no? Me parece que es un libro muy interesante para ver justamente cómo la Alemania de Weimar se modulan, se declinan dos interpretaciones diferentes de Nietzsche, ¿no? La interpretación cínica, pero en un sentido aristocrático, en un sentido señorial, como si se propugnara la vuelta de cierto señorío, algo que yo no veo en Nietzsche en absoluto, y que evidentemente nos introduce en problemáticas como la cuestión de la raza, la cuestión de la degeneración, la cuestión biopolítica, etc. Y el quimismo, la posición química, si seguimos la terminología de Sloterdijk, en donde el acontecimiento de la muerte de Dios y la desintegración del sujeto moderno aboca a una nueva subjetividad comprometida todavía consigo misma, comprometida estéticamente consigo misma, y que recupera una cierta energía, un cierto sentido que la tradición cristiana ha obstaculizado, ¿no? ha bloqueado. Esta contraposición entre el Nietzsche vanguardista, modernista del expresionismo, del dadaísmo, de otras corrientes artísticas de Weimar, ¿no? Con esa posición más existencialista o más ontológica que encontramos otros autores, me parecía interesante, ¿no? Y esto es lo que ocupa el primer capítulo de la segunda parte. Y por fin en el segundo capítulo, que lleva como título 1968, Zaratustra posfordista, busco analizar la recepción de Nietzsche en los 60 franceses, concretamente en Deleuze y Foucault, entendiendo estos dos pensadores franceses como dos lectores que fueron capaces de advertir la profundidad de la crisis de la sociedad burguesa de su tiempo con los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, y que buscaron un Nietzsche también a la altura de una modernidad no suficientemente pensada, ¿no? Muchas veces se habla de Deleuze y de Foucault como pensadores posmodernos, pero no se aprecia en qué sentido el gesto filosófico que llevan a cabo ambos en los años 60, fundamentalmente a partir de los años 60, es un gesto filosófico que busca clarificar en qué sentido la filosofía frente a otras disciplinas ha perdido el tren de la modernidad. A lo que son básicamente Deleuze y Foucault son pensadores modernos, a mi modo de ver, ¿no? Me parece que lo que están tratando de ensayar, siguiendo la cuestión nietzscheana de la autosuperación de la moral, es pensar la modernidad en términos no morales. Claro, pensar la modernidad en términos extramorales o posmorales es algo que todavía está pendiente, ¿no? Es algo
es algo que todavía supone un reto y un desafío para las generaciones posteriores, ¿no? Como nosotros. Em, esta cuestión, por tanto, de leer a Nietzsche en la encrucijada, en la transición entre dos tiempos, me lleva a pensar algo que me parece que es oportuno para pensar nuestra realidad histórica, ¿no? Que es esta encrucijada entre el resentimiento y el nacimiento. Esto, dicho así, pues no tiene mucho sentido, pero con ello lo que quería plantear, sobre todo en la segunda parte del libro, es en qué medida Nietzsche nos permite pensar nuestra época como una época en tensión, una época de encrucijada, un umbral en donde las fuerzas pueden modularse tanto nostálgicamente hacia el pasado, tanto melancólicamente hacia identidades perdidas, esto es lo que estamos viendo en el regreso a las identidades nacionales, a la identidad fordista, a posiciones supuestamente superadas por la historia. Esta posibilidad está abriéndose desde luego con los llamados posfascismos y en ese sentido la relación con Weimar en los años 30 me parece políticamente muy oportuna, ver en qué sentido cabe trazar analogías o no, ¿no? Porque es cierto que las analogías valen aquí hasta cierto punto. O por otra parte, entender el pensamiento de Nietzsche como un pensamiento de nacimiento de un sujeto nuevo, de un sujeto que está por construir, ¿no? Un sujeto caracterizado fundamentalmente por su dimensión experimental. Y aquí podemos encontrar diversas reflexiones de Nietzsche al respecto, desde el espíritu libre en humano demasiado humano a la figura del educador intempestivo, ¿no? Diversos tipos, ¿no? que arrojan luz sobre esta encrucijada desde una posición progresista, me atrevería a decir, ¿no? Progresista, claro, entre comillas, ¿no? Progresista en un sentido no moral, lo cual pues es algo muy diferente, ¿no? Del concepto de progreso liberal burgués o el concepto de progreso del positivismo cientificista, etc. En el fondo es una reflexión, y con esto ya termino, una reflexión que parte de la dicotomía freudiana del duelo y la melancolía, ¿no? Es un intento de leer a Nietzsche en la encrucijada entre el duelo y la melancolía. O sea, como Nietzsche es un autor que ha servido para pensar el duelo por la pérdida del valor Dios, de los valores trascendentes, de los valores epistemológicos, ontológicos clásicos. Es un pensador que nos permite, como ningún otro, pensar el trabajo del duelo respecto a esa pérdida y cómo esa pérdida nos obliga a un esfuerzo diferente, pero nos interpela ese esfuerzo, desde luego, y una posición melancólica, ¿no? Una posición en donde lo perdido todavía sigue influyendo, sigue siendo determinante de una forma inconsciente. En el fondo, esta división freudiana entre el duelo y la melancolía recorre la mayoría de las partes de este libro, ¿no? Es lo que a mí me parece interesante para pensar a Nietzsche hoy, ¿no? Pensar a Nietzsche como un autor no melancólico. Por eso termino justamente recogiendo las reflexiones de una nietzscheana muy particular, Wendy Brown, donde realiza una crítica muy sugerente a lo que llama la melancolía de izquierdas, ¿no? Y cómo Nietzsche nos puede servir para entender esto que plantea Blam, ¿no? Que me llama la izquierda actual, o cierta parte de la izquierda actual eh, está todavía vinculada, ¿no? Está todavía pegada a la pérdida de una identidad que la historia pues, ha terminado arruinando, ¿no? Y como pues, claro, justamente esto es lo que emergió, lo que empezó a problematizarse a partir de los años 60, ¿no? Recientemente he escrito un artículo sobre esto, si os interesa, en el último número de Enraonar, donde, bueno, pues, en este número colectivo sobre Nietzsche trato
trato de actualizar lo que aparecía de forma más confusa en el libro, ¿no? La tremenda influencia de Nietzsche en el pensamiento de los 60, ¿no? Y por qué esa influencia termina siendo decisiva también para nosotros, ¿no? Bueno, pues esto es lo que diría, ¿no? Como resumen. Como veis, no he entrado en excesivas complejidades, ¿no? Me parece más interesante conversar con vosotros y con vosotras para, os habéis leído lo que os mandé o si queréis hacer alguna pregunta. Porque también, bueno, cierto que es un libro que también veo superado, ¿no? Ya han pasado 2 años y ahora estoy en otras cosas, pero bueno, seguiría manteniendo desde luego muchas de las tesis y muchos de los argumentos que manejo en el libro. Perfecto, muchas gracias Germán por tu presentación. Y ahora es turno de Ricardo Espinosa de comentar tu presentación. Así que Ricardo, por favor, tienes el micrófono prendido. Sí, buenas tardes a todos y buenos días a la gente de Sudamérica, Chile. Buenos días, Germán. Buenas tardes, Germán. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Yo tuve la suerte de tener, bien, feliz en Barcelona. Tuve la suerte de leer tu libro en agosto de hace 2 años atrás, cuando me lo enviaste en maqueta, porque yo te quería citar, que te quería leer para mi libro, y necesitaba leer lo que habías escrito. Entonces, tengo la gracia, mis queridos amigos, que yo leí a Germán hace 2 años atrás. Además, leí la maqueta. Entonces fue genial. Y hoy día el mismo Germán se ha presentado muy bien a sí mismo como los puntos fundamentales de su libro. Eso es notable. No, y respecto a eso, que se me vienen varias cosas. Se me viene el final. Mira, algunos puntos tuyos que son muy... Eh, la misma, bueno, la Wendy Brown es pareja de la Judith Butler, y la Judith en la misma género en disputa, en 1990 muestra la productividad de la melancolía. Entonces le hace un juego a Freud, le hace un juego a duelo y melancolía, y muestra que mismo Freud tiene que superar el duelo y melancolía y de pasar a avanzar más a los textos como del sexo y la perversión. Y porque el mismo Freud, por la muerte de su hija, por lo que le va pasando en su propia vida, Freud tiene que dejar la dicotomía de duelo y melancolía y mostrar que la melancolía es productiva, entre otras cosas, productiva del LGTBIQ, productivo de lo queer mismo. O sea, queer, entonces lo melancólico no era como meramente algo del pasado, algo que no se resuelve. El mismo Freud cambia la pérdida de su hija por toda la tragedia que está pasando en su propia vida personal y a nivel histórico. Y mismo Freud da un paso a la melancolía diciendo, pareciera que la melancolía no era lo que yo decía, sino era algo, al final, productivo. Y ahí se mete con para mostrar de cierta forma el templo propio del queer, claro, que siempre ha sido negado y a mostrar lo productivo de la melancolía. Y interesante, y la Wendy Brown critica, como muy bien, entonces es interesante que las dos grandes, pareja, amigos, los dos grandes, tienen una posición distinta a la melancolía, que yo creo que es por la posición de Nietzsche. Claro, en Butler manda Hegel, en la Wendy manda Nietzsche, y yo creo que ahí está como la posición teórica de las dos pareja y amiga y teórica. Genial tener un tremendo teórico como pareja, pero es interesante lo que pasa con la melancolía. Y, claro, y en el texto de Germán, comparto plenamente la idea de transición, es una maravilla. El texto, Germán lo dice, o sea, va atravesando, y sobre todo se resuelve en la segunda parte con Weimar y Mayo del 68. Siempre está el resentimiento, siempre está lo nuevo, siempre está el resentimiento, lo nuevo, pero no hay una dialéctica a la hegeliana, como de manual, pero no hay una dialéctica. Hay algo que está pasando en Nietzsche, que con los casos que muestra Germán, la versión alemana y la versión francesa, lo atraviesa. Pero Germán, pero pareciera que podría haber una melancolía productiva, porque pensando lo que tú mismo has dicho, por algo uno vuelve al pasado, no podemos negarlo, por algo uno vuelve. Mira, yo no me creo la tesis de Diorio, de Campioni, perdona los que están aquí de la línea italiana, no me creo la tesis de Campioni y de Diorio que Nietzsche se quitó los Wagner de encima. En absoluto se lo quitó de encima. Yo no me creo en el libro de Diorio, que en cierta forma en Sorrento termina con Wagner, incluso conversando con Wagner, peleando ahí en el Teatro Victoria, peleando con su Parsifal, con la misa, con los rancios, saliendo de toda esa mierda de 1876, escribiendo ya los primeros puntos de Humano Demasiado Humano y El Espíritu Libre. No me creo la interpretación de Diorio. O sea, yo creo que sigue presente Wagner hasta el final de su vida.
no solamente por el caso Wagner, por el Nietzsche contra Wagner, por los poemas finales, en los poemas finales son los textos de Wagner, por tú sabes cómo aparece en el Crepúsculo, cómo aparece en el Anticristo, y cómo aparece en Zaratustra Wagner, como Laberinto, como Teseo, como Minotauro, como un cierto Dioniso, como el histérico, como la histeria. Entonces, pareciera que también en Nietzsche se hace productivo Wagner. No solamente una oposición a superar, como piensa Diorio, se alejó de los griegos, se alejó de Wagner, se alejó del romanticismo y aparece el espíritu nuevo, este científico termodinámico que quiere pensar la materia. No, yo creo que no. Hay una melancolía productiva que está en cierto romanticismo, en cierta sonoridad wagneriana, o dicho más técnicamente, en tu transición, que es muy buena, y hoy día lo explicaste genial, Germán, como coloquialmente lo explicaste genial, resentimiento y nacimiento. Yo creo que está genial, o temple anímico, resentimiento y jovialidad. Esos dos templos anímicos de Nietzsche son fundamentales, y estoy de acuerdo contigo, se juegan hoy, en España, en Chile, en todas partes, en Ucrania se juega resentimiento, pero si no queremos dialéctica hegeliana, si no queremos augeum, que la Judith lo tiene, la Bate lo tiene, ¿cómo sacamos ese presente, esa materialización, sin llevar algo mortuorio? No es un muerto, no es un muerto encadenado, así como las películas de Takeshi Kitano, no es un muerto encadenado que llevaba Wagner un minotauro, así. No, llevamos un Wagner productivo, un cierto romanticismo que te hace moverte, que te mueve, que te saca adelante. Porque si no, me da la impresión que también se puede improductivo, puede ser un Nietzsche improductivo, o sea, un puro lector de presente. Por ejemplo, la gran crítica a los hegelianos, como Gilles, y ahí Batres tiene razón también, que le pega a Gilles. Al final es pura crítica, puro diagnóstico. O como diría Gilles Deleuze, que es un tremendo nietzscheano, la filosofía no puede ser pura denuncia o contrainformación. El famoso testamento de Gilles Deleuze. La filosofía no puede ser pura denuncia y contrainformación. Entonces, lo más aburrido de la filosofía es pura denunciar. Oye, ser parte del establishment, horrible, dice Gilles Deleuze. Pero que la filosofía sea lo que hace Gigi, los teóricos críticos, Jameson, Gigi, Rippey, todo el día, crítica, o como dice, contrainformación, dice Gilles Deleuze, es como lo más soso de la filosofía. Si la filosofía no produce, no mueve, dice Gilles Deleuze, en la famosa entrevista del final de su vida, un mes antes del suicidio, si no mueve, si no produce, si no afirma, Nietzsche, nos quedamos pura crítica. Entonces yo veo que para pensar esa transición, cuando un poco lo que tú dices, tiene que haber una cierta movimiento de productividad para que no sea meramente denuncia del presente. O si no, Nietzsche se vuelve otro teórico crítico más interesante, inteligente, brillante, como tantos teóricos críticos contemporáneos, pero al final no hay ningún cambio real, ni transformación. No hay como le gusta a la patria, resistencia en los cuerpos, transformación en las calles. Al final no se da resistencia ni transformación real. Y por eso ese es como comentario, Germán. Y genial, eso, amigo. ¿Puedo decir algo? Sí, ¿no? Por favor, adelante. Sí. Vale, Sí. pues no, fantástico, Jorge Ricardo, pues no sé, creo que has dado ahí has puesto el dedo en la llaga en la cuestión del libro, ¿no? Porque efectivamente, o sea, es entender a Nietzsche, es entender la transición de Nietzsche para entender nuestra transición. O sea, para entender cómo el dolor del nihilismo, cómo el dolor de la muerte de Dios puede ser un dolor de apego a la pérdida, o puede ser un dolor de parto, un dolor de nacimiento, un dolor de transformación de la subjetividad. Y es que no sé, yo creo que si Nietzsche nos sirve para pensar nuestro presente desde ahí, ¿no? Porque además si observamos la cantidad de corrientes de filosofía contemporánea que habitan esta cuestión, veremos la importancia de Nietzsche, ¿no? Como si hubiera marcado el terreno del debate. Y no se me ocurre mejor cosa que pensar, sinceramente, ahora que esto, ¿no? Y has apuntado a una cuestión que evidentemente creo que en el libro no está tan trabajada, porque yo tampoco tenía las ideas claras. Ahora no es que las tenga más, pero todo lo que dices me sirve mucho, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en esto de que hay una melancolía productiva. De hecho, en los últimos tiempos se han producido algunas lecturas en ese sentido. Estoy pensando en el libro de Enzo Traverso, que no sé si conocéis, de la melancolía de la izquierda, justamente, que hace una crítica a Wendy Brown reivindicando una melancolía productiva desde Benjamin o desde otros autores, ¿no? Y creo que efectivamente hay una melancolía
hay una melancolía que te aferra a la pérdida, hay una melancolía narcisista, que termina elevando al objeto, idealizándolo, y que en esa medida impide conectar libidinalmente con el presente, que impide realizar investiduras afectivas con el presente, ¿no? por cuanto esa posición subjetiva retorna a la clase trabajadora, retorna a un ideal de nación, pues eso, idealizado, un regreso que siempre termina siendo, como decía, narcisista, ¿no? Que termina en esa idealizando o hipertrofiando la posición subjetiva en detrimento de cualquier contacto libidinal con la realidad, ¿no? Esa melancolía es mala, y yo Sí, creo sí. que ahí sí que mantendría lo dicho, ¿no? Y estaría de acuerdo, porque Brown justamente trata de subrayar esto. Lo que es verdad, y esto está muy bien apuntado por ti, es que también hay una melancolía productiva. Es decir, que tiene que haber un vínculo con el pasado, tiene que existir un vínculo con el pasado que nos permita heredar, que nos permita entendernos como herederos en algún sentido. Y aquí yo veo la dimensión hegeliana que me interesa para complementar con Nietzsche, ¿no? O sea, creo que ahí Claro. está el asunto clave. Pero fíjate, y creo que esto es algo que deberíamos seguir pensando. Después del libro, la sensación que yo tuve, porque yo claro, básicamente me basé en Deleuze, ¿no? En la lectura de Deleuze. Y ayer lo comentaba con Óscar, me da la sensación de que en el Nietzsche y la filosofía de Deleuze hay un gesto, hay una operación demasiado apresurada, ¿no? Con respecto a Hegel. Podríamos decir que Deleuze tenía toda la razón del mundo y Foucault en cuestionar el hegelianismo que se había impuesto en Francia a partir de los años 50 con Koyev, ¿no? Sí. Pero esto yo creo que obliga a replantear la relación Nietzsche y Hegel. ¿Por qué? Porque en Deleuze la posición del heredero, la posición que sí que reivindica Nietzsche como heredero de la moral, porque Nietzsche realiza una crítica de la moral, pero en la autosuperación de la moral, quien autosupera en sí mismo la moral es un heredero de la moral. Sigue siendo un heredero, Claro. sigue heredando algo, sigue heredando un Sí, gesto. Y sí. ese gesto ascético también se transmuta, se transvalora en un ascetismo diferente. Que ya no puede ser un ascetismo cristiano, ya no puede ser un cuidado del alma como el que se había desarrollado en la esfera axiológica del cristianismo. Pero hay una dimensión de herencia que Deleuze deja de lado siempre, porque le interesa más la potencia del presente, ¿no? Le interesa realmente, le interesa como limpiar el presente para que se produzca el acontecimiento y el contacto intempestivo, ¿no? Pero ahí no hay algo más, y ahí es donde yo creo que podría entrar la Claro. cuestión de la melancolía. Ahí es donde yo creo que podría entrar la cuestión de la melancolía. Y mira, y esto se ve también en el famoso prefacio de Zaratustra, donde Zaratustra interpela a los últimos humanos. A mí me obsesiona este momento de la obra nietzscheana porque estamos viendo, primero, la insistencia, la obcecación de Nietzsche de seguir apareciendo como un educador en la esfera pública. Es decir, no se Sí. retira, no se No, debilita, nunca. justamente va allí a Nunca. Sí. bajar para dar la Sí, murga, sí. ¿no? Y a A intervenir. dar la caña, dar la vara, sí. Sí, sí, sí. O sea, Sí, claro. hay un propósito de intervención. Lo que pasa es que, claro, esa intervención es complicadísima y él entiende que no hay oídos para ese mensaje. Pero justamente lo que caracteriza a los últimos humanos es su amnesia histórica. Es decir, Claro, ellos, como ahora ahora, estamos en una historia aplanada, cabeza de Netflix, claro, claro, cabeza de claro, son segundo, una amnésicos, historia son achatada, neoliberales. plana hoy día. Sí, Claro, son los neoliberales amnésicos. Y sí, así es. el neoliberalismo es justamente el grado cero de Sí. la herencia histórica. O sea, de alguna forma, entonces, por eso Nietzsche y la cuestión de la melancolía en cuanto nos permite pensar una conexión, un vínculo con el pasado, claro, ese vínculo sí que es crítico, ¿no? Porque es un vínculo genealógico, ¿no? Es una posición. Pero ¿en qué sentido aquí hay una herencia?
yo creo que es fundamental, no sé, no tanto ya para comprender a Nietzsche y este problema en Nietzsche, sino para comprendernos a nosotros, ¿no? Porque creo que efectivamente lo que falta es esa reflexión sobre una melancolía buena o sobre una relación buena con un pasado que además no puede sino asediarnos, ¿no? Que no puede sino estar ahí para salir de esa lógica inmediatista, presentista que rigen el dispositivo neoliberal o la racionalidad neoliberal, donde justamente lo que se impide es pensar ese vínculo histórico, ¿no? Y claro, y esto permite plantear lo que tú decías, ¿no? Que no basta la crítica, que también necesitamos una dimensión, no sé si decir ontológica, pero sí que una dimensión en la que esclarezcamos nuestra posición como herederos, ¿no? Sí. Como sujetos que cargamos con una responsabilidad, ¿no? Creo que eso es importante políticamente. Pero vamos, Bien. sí, muy bien, Ricardo. Y me ha parecido fantástica, aparte de la cuestión personal, ¿no? De ver a Wendy Brown y a Judith Butler por la Claro, noche. sí, 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 Bueno, genial, tú, genial las tú dos, Hegel, claro. yo tal, ¿no? Que debe Sí, ser sí, muy... sí, sí, hay No, claro, tantos claro, ahí. lo de la cuestión trans, claro, la transición Nietzsche, luego me decís las transiciones, ¿no? Claro, y Por eso aquí en lo España pensé, son por la transición está el trans, está el caminante, está Claro, el claro, trans. claro, Y ahí claro. está la No, melancolía no, productiva, claro. no, no es la repetición mortífera, no es la repetición No, no. mortífica que está Toda en esta Freud, que está en cuestión en Hegel. España. Es es ese eterno retornante. Tiene que ser jovial, lo que tú dices. Sí, Renacer, sí. renacer, pero ahí, no. Sí, sí. Sí, Oscar sí. también ha trabajado mucho esto, además tiene un magnífico artículo en el último número que tú coordinas, ¿no? Claro, en este momento, transiciones, pero claro, en España estamos ahora debatiendo la cuestión de la ley trans, las feministas clásicas están muy cabreadas, ¿no? Con lo que Tan está pasando. cabreadísima, sí. Y esto habla también de un horizonte nietzscheano, ¿no? O sea, que Ya, ahí deberíamos sacar a Nietzsche un poco a pasear ante los debates, porque creo que es muy productivo para pensar todas estas cuestiones. Y a la hora de hablar de la transición, esta cuestión de la transición queer es también decisiva, ¿no? Por eso que hayas introducido eh, esta conversación, que yo no sé, porque claro, son textos no sé hasta qué punto cuando Wendy Brown escribe Melancolía de la Izquierda está teniendo presente a Butler o no. Me parece, sería interesante ver, ¿no? Pero es cierto que en los en Subjects of Desire, sí, en el libro famoso de, sí, sí, de- de sí. Butler, la cuestión de la melancolía es crucial. Es crucial. Ya está en 1990, ya lo tiene el abate, porque el abate venía con todas las peleas con el psicoanálisis y después lo trae Claro, de nuevo en el debate con el psicoanalista. Y ahí, claro. no, y como Lacan, ella oye a Lacan, lo saca desde el mismo Freud. El mismo Freud tiene que superar su posición dual de la melancolía y hacerla productiva. Y finalmente Freud termina diciendo que la psique es corporal, física y tiene una cierta historia material. Entonces le da duro ahí, mostrándolo, mira, la riqueza que tiene. Yo tengo la suerte, querido amigo, que el texto de Germán, el texto de Oscar, el texto de Rodrigo, lo leí varias veces como editor, entonces los conozco y es verdad, el texto fue postfordista, que Germán le da una vuelta de tuerca a todo su libro, y le da una vuelta de tuerca espectacular en 20 y tantas páginas, ahí queda increíble como lo muestra con esta lectura transicional del presente, sí, eso, Ujú, es así. es verdad. Ujú. Bueno, no sé si Qué hay bien, otra qué bien. pregunta, pero me gustaría tomar la palabra, si puedo, Germán, si me lo permites. Por Quiero, supuesto, faltaría más. quiero, quiero citarte. Quiero citarte un poquito de lo que pude leer en tu libro y dices, el juicio correcto acerca del presente solo puede provenir, valdría decir, de cierto sí ontológicamente previo, en el que la salud corporal y la libertad espiritual frente a la moral se mide justamente en relación con su capacidad de aceptar lo extraño, sin contraponer una piel dura. Esa hostilidad que no es sino la otra cara de la necesidad de autoconservación. Y citas ahí un fragmento póstumo, si no me equivoco.
Ujú. Voy a armar mi reflexión de esta forma. Acabas de exponer tu libro y hablaste de que es necesario, y esto también lo comentas en el libro, es necesario un nuevo ascetismo, un nuevo cuidado de sí, y nombraste muchas veces la cuestión de lo insoportable del presente. Esto que intensifica la crueldad, la cuestión perdida que está en nuestra ontología del presente. Luego lo volviste a repetir, lo volviste a recalcar con la idea del quinismo, ¿no? El quinismo tiene todo este background ontológico que necesitamos para hacer este renacimiento. Y estoy pensando que en tu reflexión hay mucho de Mark Fisher detrás, ¿no? Parece ser que tenemos que renacer, tenemos que salir de este realismo neoliberal que hace el grado cero de la reflexión histórica. Pero mi pregunta apunta a qué estás entendiendo por esta idea, este sí ontológicamente previo. ¿Qué función tiene y cómo es que lo insoportable del presente lo revela? Porque esa fue tu afirmación. Lo insoportable del presente intensifica las cuestiones ontológicas del presente. Ese es mi comentario. Oh, muy bien, muchas gracias. Qué perspicacia todos los comentarios. Claro, son cuestiones centrales, ¿no? Em, a mí me ha interesado Nietzsche, quizá, no sé si, yo no sé si esto políticamente luego lo he trabajado porque, o me ha interesado porque empecé a estudiar a Nietzsche muy pronto o viceversa, o porque políticamente ya me sentí interesado por estas cuestiones y me acerqué a Nietzsche. No sé, no sabría responder, es el huevo o la gallina, pero lo que está en juego aquí es la cuestión de la vulnerabilidad. O sea, la vulnerabilidad entendida en términos materiales y en términos estéticos. O sea, yo creo que lo que ahí Nietzsche está pensando es el presente desde una intensificación también de lo estético, de entender que nuestra relación con el presente en primera instancia no es tanto epistemológica como estética, ¿no? Es un cuerpo que está, digamos, reaccionando frente a los estímulos, ¿no? Y que, bueno, que un cuerpo que también se orienta en su presente en función de marcos interpretativos, de marcos hermenéuticos que permiten entender la lógica de las fuerzas. Claro, esto ayer lo planteaba en relación con las intempestivas, ¿no? Con la cuestión de lo intempestivo en el crepúsculo de los ídolos. Esto lo percibe muy bien Deleuze. Eh, en un momento de Nietzsche y la filosofía, casi anticipando el planteamiento de Foucault sobre el cinismo antiguo, plantea que en la medida en que la cuestión de la verdad ya no se dirime en términos epistemológicos o ontológicos en primera instancia, el tema del presente, la cuestión del presente adquiere un peso, una densidad, una intensificación especial. El filósofo siempre tiene que pensar en relación a lo soportable o insoportable de su tiempo, de su actualidad, ¿no? Y esto es Foucault, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significaría esto? ¿Qué significaría esto en una perspectiva Foucaultiana? Yo lo veo así, entendiendo la filosofía como una autoexperimentación, entendiendo el acto filosófico como una autoexperimentación respecto a los límites que se nos imponen, como dice el propio Foucault, como una indocilidad reflexiva. En el caso de un gay como Foucault en los años 50, que es estigmatizado dentro del Partido Comunista y que necesita comprenderse a sí mismo más allá de esa normalización o de esa estigmatización, creo que el gesto se entiende muy bien, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace Foucault, por ejemplo? Pues tratar de cuestionar y discutir esas etiquetas normalizadoras que me condenan a la enfermedad o a la patología, ¿no? En este caso, homosexual, gay, etcétera, ¿no? Cuestionar el horizonte de valores que también epistemológicamente distinguen entre lo anormal y lo anormal, ¿no? Entre lo que es sano y lo que es enfermo. Claro, ese movimiento no se entiende sin Nietzsche y ese movimiento no se entiende al margen de la aceptación y el reconocimiento de una vulnerabilidad en el presente, de una estigmatización gay, maricón, homosexual, ¿no? Ese insulto, esa palabra que se graba, que se inscribe en la carne, es
un acto de afirmación del presente. Creo que lo entiendo así. Por eso me parece tan importante la cuestión de la enfermedad en Nietzsche. O sea, creo que es el barómetro, es el sismómetro que permite a Nietzsche orientarse filosóficamente, porque está pensando desde ahí, desde esa cuestión del cuerpo enfermo que no aguanta las tonterías de sus contemporáneos, que no aguanta las tonterías de los alemanes. Esa irritabilidad, esa posición a flor de piel es lo que estimula el pensamiento, ¿no? Es lo que... a mí es una... Yo he tratado esto de pensar en otro libro que se llama Fuerzas de flaqueza, que habla un poco sobre esto, ¿no? Es decir, fuerzas de flaqueza, ¿qué significa? Pues la fuerza que uno experimenta cuando el cuerpo es frágil, cuando el cuerpo se siente vulnerable, cuando la falta de poder impulsa a la subjetividad a ir más allá de sí misma, ¿no? Creo que es ese movimiento, ¿no?, de negatividad. Yo también veo cada vez más a Hegel aquí, ¿no? Pero es que entiendo que Nietzsche y Hegel deben estudiarse de nuevo, ¿no?, de una forma más comparativa, ¿no? Pero bueno, esto es lo que me interesa, ¿no? Por ejemplo, aludías tú a la cuestión del realismo capitalista. Claro, es que a mí Fischer me interesa muchísimo porque veo en él un diagnóstico plenamente nietzscheano. Bueno, y evidentemente las fuentes de Fischer vienen de ahí, ¿no? Pero el realismo capitalista, ¿qué sería, ¿no?, desde esta posición? Pues ayer también lo planteaba. Creo que Fischer nos ayuda a pensar el presente en términos, la cuestión cultural del presente en términos ecológicos. Es decir, en Fischer hay como una especie de ecología de la cultura, me explico. Y esto es muy nietzscheano. Esto tiene que ver con la cuestión del médico de la cultura. Nuestro presente padece un problema de déficit de transmisión cultural. O sea, digamos, vivimos en el fin de la historia en una posición donde la información, la plétora informativa, el bombardeo informativo nos anestesia, somos incapaces de vincularnos productivamente con el pasado, somos incapaces de metabolizar la información de tal forma que tenga consecuencias para nuestra vida. Es el diagnóstico de la segunda intempestiva. Y podemos hablar, por tanto, de una situación de insostenibilidad cultural. De la misma forma que hay una insostenibilidad ecológica en el ámbito de los recursos, creo que hay una insostenibilidad cultural, ¿no? Y esto lo plantea muy bien Fischer en la cuestión del realismo capitalista. Pero es el diagnóstico del médico de la cultura nietzscheana, ¿no? ¿Cómo alumbrar futuro? ¿Cómo generar espacios o ecosistemas no tóxicos, ecosistemas culturalmente saludables para llevar a cabo la transmisión cultural, para generar espacios, para generar entornos ecosostenibles culturalmente hablando, ¿no? Me parece que esa relación Nietzsche-Fischer es muy potente, ¿no? Y atraviesa todo el siglo XX, ¿no? Esto es el médico de la cultura. Fischer es un médico de la cultura. Muchas gracias por tu respuesta, Germán. Estoy muy agradecido. Hay muchas líneas con las que puedo seguir investigando y creo que, Hugo, levantaste la mano recién. ¿Quieres hacer una pregunta? Te doy el micrófono. ¿Se escucha? Sí. Sí. Hola, Germán. Muchas gracias por Hola. tu ponencia. Estuvo muy interesante. Sin embargo, me quedó una pequeña duda con relación a esta idea que tú exploras sobre que el pensamiento nietzscheano podría ser algo así como el nacimiento de un sujeto nuevo, y cómo eso parece estar relacionado con el tópico general de la autosuperación de la moral. Mi pregunta es si tú no ves ahí, y perdón, agregando con relación a la autosuperación de la moral, que en el fondo Nietzsche estaría proponiendo un nuevo ascetismo. Mi pregunta es si tú no ves ahí que, sobre todo pensando en pensadores posteriores a Nietzsche que trabajaron la cuestión de la ascesis, cierta restricción que uno encuentra de la ascesis en el trabajo nietzscheano. Estoy pensando particularmente, por ejemplo, en la genealogía de la moral,
donde parece ser que asquesis tiene el sentido de que Foucault le asigna como renuncia de sí, o todos esos elementos que tienen una connotación que no parece tener asquesis en tu comprensión. Asquesis parece ser cierto trabajo de sí, cuya producción es un sujeto que al trabajar sobre sí mismo no renuncia a sí mismo, sino que se continúa produciendo, aludiendo como a estas observaciones que hacías al signo ontológico con relación a Nicolás. Pero mi pregunta es, si tú no ves que el término asquesis o ascetismo en Nietzsche es problemático para poder proponer que en Nietzsche hay algo así como una nueva producción del sujeto, por lo cual yo puedo estar de acuerdo, pero me parece que incluir a la asquesis en el esquema genera ciertas tensiones. Eso. Sí, claro, es que esto nos lleva también a introducir en el diálogo a diferentes autores y ser más rigurosos en cuanto al sentido del concepto. Pero si partimos del propio Nietzsche, él reivindica una ascesis natural. Él habla de un ascetismo de la naturaleza. En algunos momentos Nietzsche reivindica justamente esta expresión, ¿no? Un ascetismo natural. Claro, aquí el diálogo interesante filosóficamente hablando es el que nos lleva a contraponer a Max Weber, el análisis de la ascesis protestante en Max Weber, en Michel Foucault y en Nietzsche, ¿no? Y curiosamente los dos, Weber y Foucault, parten de Nietzsche, ¿no? Y amplían, ¿no? Y profundizan intuiciones, ¿no? Y planteamientos que Nietzsche no problematiza explícitamente. Porque Nietzsche estaba tantas cosas que, claro, el pobre hombre no podía tampoco delimitar correctamente el sentido de la ascesis. Pero como tú dices, y esta quizá es la crítica que le hace Foucault a Weber, partiendo de Nietzsche, la ascesis no tiene que significar necesariamente una renuncia del yo en pos de su identidad. La ascesis tiene que ver con las técnicas, las prácticas, desde las cuales las prácticas de espiritualidad, a través de las cuales un sujeto se da forma a sí mismo, ¿no? Y esto también puede generar no una renuncia, sino una intensificación. Una intensificación del yo, una intensificación del sujeto, ¿no? Es decir, Foucault tiene comentarios magníficos en sus últimos cursos del Colegio de Francia sobre el atleta del acontecimiento, ¿no? Y es mucho más riguroso y mucho más minucioso respecto a la investigación de estas prácticas, ¿no? Pero me parece que el problema de fondo no es tanto el que tú apuntas, que eso sería una cuestión académica menor, sino ver la diferencia entre la ascesis cristiana y cómo el modelo de subjetividad que se impuso con el cristianismo sepultó y relegó al olvido otras prácticas ascéticas del mundo antiguo. Esta es la cuestión, me parece crucial, y por eso Nietzsche es perceptivo al respecto. Si analizamos la obra de Nietzsche fundamentalmente desde Humano demasiado humano, y concretamente en Aurora, vemos que está pensando esto, está pensando la diferencia que existe entre las prácticas y las tecnologías del yo cristianas, donde, por ejemplo, Pascal es el autor de referencia, y las prácticas ascéticas del mundo antiguo. Hay numerosos aforismos y comentarios en Aurora que nos ayudarían a perfilar mejor la situación. Pero yo sí que reivindicaría esta cuestión. Yo creo que justamente lo que Nietzsche nos estaría diciendo es que no hay que dejar, que nuestro problema filosófico es que terminamos dejando la cuestión de la estética al enemigo. Terminamos dejando la cuestión estética al cristianismo. Y que hay que recuperar ese sentido de las tesis. En los últimos tiempos hay muchos autores que se han interesado por desarrollar esta línea de investigación que me parece fantástica, ¿no? Hay un autor italiano que se llama Sandro Cignola, que no sé si conocéis, es un Foucaultiano bastante reconocido que está últimamente hablando y estudiando todas estas cuestiones, ¿no? De las prácticas ascéticas del yo, siguiendo a Nietzsche. Así que, vamos, sí que me parece que es interesante seguir apostando. El propio Sloterdijk en este trabajo titulado Tienes que cuidar de... No, ¿cómo es?
Haz de cambiar tu vida. Haz de cambiar tu vida. En ese libro, Sloterdijk también da indicaciones muy interesantes sobre este sentido de las tesis. Perfecto, gracias Germán por tu respuesta. Y Oscar tiene la palabra, así que por favor, Oscar, si puedes. Y, hola, bueno, pues muchas gracias a todos a Germán, sobre todo, por la intervención, por la exposición del libro y las intervenciones, desde luego, que están siendo realmente interesantes y muy bien hiladas con la temática del libro. Simplemente por aportar algo, quizá, me parece muy interesante este comentario que has hecho, bueno, retomando un poco lo que decía Ricardo y también lo que ha dicho Nico, la cuestión de pensar, ¿no? Este presente clausurado, ¿no? Que decíamos ayer un poco, y como no es imposible llevarlo hacia el futuro, ¿no? Cómo es posible reabrir el futuro, ¿no? La posibilidad, en tanto que tiene que haber una corporalidad que sea capaz de, como decía Ricardo, resistir, pero no solo resistir, sino que tiene que resistir y tiene que ser capaz de generar también una alternativa, ¿no? En ese sentido, yo creo que Nietzsche, y en mi lectura un poco de lo queer en el artículo del libro, va por ahí, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el término queer, y Nietzsche se puede pensar como un pensador queer, en el sentido de que yo creo que la teoría queer ha sido la que en sus diferentes versiones ha sido la que ha recogido esta posibilidad de la resistencia del cuerpo a una forma, a una imposición, una determinada imposición de una forma de vida heteronormativa, patriarcal, lo que sea, y una proyección además de una alternativa, ¿no? No solamente es afirmativo, como dice Nico, ¿no? No solamente resistencia, sino que también es afirmativo. Yo creo que eso en Nietzsche también está, en el caso, por ejemplo, de los judíos, ¿no? Tú mencionabas varios casos y tal, en el caso de los judíos, ¿no? Que se resisten, pero además proponen una alternativa y una forma de vida, ¿no? Nietzsche no renuncia también a todo lo que ha generado la metafísica y a todo lo que ha generado la moral. Yo creo que la alternativa es el inmoralismo, ¿no? Hay que pensar el inmoralismo en estos términos de cómo aprovechar ese espacio abierto por la metafísica, ¿no? donde uno puede, y es donde Sloterdijk sitúa las antropotécnicas, ¿no? Uno puede inhibir o potenciar determinadas pulsiones corporales para generar unas tesis, pero no una ascesis cristiana, obviamente, otro tipo de ascesis que sea capaz de ejercer como resistencia, pero también como la parte propositiva, ¿no? Yo creo que hay que pensar, o yo por lo menos lo intento, ¿no? Pensar la noción de crítica, la noción de poder, entendido precisamente como tú también, ¿no? Buscando esos términos que tienen que ver con un poder, esas redefiniciones nietzscheanas de crítica, esa redefinición nietzscheana de poder que tiene que ver con la vulnerabilidad. El poder no solamente es el ejercicio de la imposición de una determinada forma de vida, sino que es una forma de vida que además entiende que no, se debe al otro, ¿no? Una parte fundamental está en esa resistencia y en ese juego que, ¿no? Yo creo el pluralismo, hay muchos términos nietzscheanos que tenemos que ir repensando, ¿no? Yo creo el pluralismo, el inmoralismo, están jugando en estas tesis, en esta superación inmoralista de la moral, porque en realidad no es una superación por eliminación de la moral, sino en términos de recuperar una tesis diferente que permita precisamente articular de manera constante una resistencia, pero siempre proyectando algo. Yo creo que lo queer, el término queer, recoge, ¿no? La reapropiación del nombre. Por ejemplo, ¿no? Tomar el nombre queer, maricón, despectivo, y reapropiarte, no solamente es una resistencia, me niego que me llamen así, no, es que además afirmativamente soy capaz de resignificar ese nombre. Judío, no sé qué, son despreciables y tal, ¿no? Cuestión de la fortaleza del judío, que es capaz de no considerarse un ser despreciable, sino todo lo contrario. Además, no solo no es despreciable, sino que además se considera el pueblo elegido, ¿no? Hace esa fuerza de la resignificación, que no solamente es resistencia, sino que también es apoderarte del nombre y afirmativamente poner en juego algo. No sé, me sugería esto un poco, todo lo que habéis comentado un poco, ¿no? Sí, es que eso es un poco lo que discutíamos ayer un poco al final del seminario, ¿no? Cómo para Nietzsche pensar desde la intempestividad es pensar desde la vulnerabilidad. Pensar desde la intempestividad es pensar ya no desde la óptica del ganador o de lo que ha ganado, ¿no? y pensar desde una cierta disfuncionalidad, ¿no? Una disfuncionalidad que tiene un
un poder extraordinario de futuro, ¿no? Que tiene justamente la capacidad de alumbrar el futuro. Y que se haya desarrollado una línea filosófica desde ahí a lo largo de todo el siglo XX, y podemos pensar en Foucault, en Butler como dos representantes privilegiados, ¿no? Creo que esta línea en última instancia remite a Nietzsche, ¿no? Remite a las posibilidades abiertas por el pensamiento nietzscheano. De ahí la importancia, como recalca Óscar siempre, ¿no? de volver a estas categorías, de repensarlas, de no darlas por consabidas, ¿no? Creo que Nietzsche está, a diferencia de otros autores, quizá porque a nosotros nos interesa y esto sea pues una toma de partido demasiado explícita, pero creo que se nos abre un camino. No creo que haya tantos autores como Nietzsche tan prometedores, ¿no? para alumbrar nuevas posibilidades de futuro, ¿no? Creo que está no todo por hacer, pero creo que hay líneas todavía que merecen ser recorridas de otra forma. La cuestión del disfuncional, ¿no? Es que al final pensar, en tanto que pensar es generar valores, crear valores, generar interpretaciones, en tanto que es crearlas y no usarlas, sino que crear nuevas interpretaciones, es el disfuncional, es el raro, es el queer. El raro, Es es el friki. Cuerpo, claro, es el que tiene el Por cuerpo ejemplo, negado, ¿no? Al que se le niega. oye, pues, Oscar, el texto de la Saldúa en Borderlands habla de queer, obviamente como raro, y dice, la Saldúa dice queer, mestizos, perversos, todas las categorías, mestizos, perversos, dice todo, los nombra, esos somos nosotros. Tremendo, o sea, queer tiene un juego de interseccional, el raro, dice perverso, monstruos, mestizos, dice. Y es absolutamente nichana la Saldúa, pero desde adentro, resignificando y afirmando eso que era lo abyecto a mucha honra. Eso es genial. Solo ahí reside la posibilidad de generar algo nuevo, ¿no? Y eso es muy nietzscheano. Yo creo que eso es la base del pensamiento nietzscheano, ¿no? O una de las bases, ¿no? Lo que pasa, hay una cosa que también conviene en esta reflexión que estáis planteando, una cosa que también creo que hay que siempre decir, ¿no? Que es que Nietzsche cree que justamente porque la cultura occidental ha generado ya unas suficientes bases de funcionalidad social, es decir, porque ha entendido que las cadenas culturales y sociales que han sujetado al ser humano desde sus comienzos civilizatorios han llegado a una posición funcional, una posición de estabilidad, es preciso dar un paso más, es preciso impulsar una tarea de individualización posterior, ¿no? O sea, que este desafío de pensar mayores cuotas de singularización social, esta posibilidad que tenemos de que lo disfuncional adquiera un protagonismo social, se debe también a las conquistas técnicas y sociales y culturales que se han ido sedimentando con el paso del tiempo. Es decir, que esto no se podía hacer en otras épocas, ¿no? Que solamente en la modernidad justamente se puede producir la variación del tipo humano, ¿no? Como dice en algún momento. O sea, que él es consciente de que Eso solamente es fundamental lo que es estás fundamental. diciendo. Es que esto es fundamental porque yo creo que también nos lleva a polemizar con otras posiciones que supuestamente se reivindican de Nietzsche, pero no lo son, creo, porque omiten ese aspecto. O sea, que todo ese trabajo de la cultura que se ha producido durante tanto tiempo, todo ese esfuerzo de las generaciones anteriores, todo ese sacrificio de las generaciones anteriores es el que sirve para promover la variación del tipo, ¿no? Para elevar la disfuncionalidad a una categoría superior. Incluso por molestar a mi amigo hegeliano marxista, el test para superar, primero como tragedia y luego como farsa, el gran test hegeliano marxista, que Gigi lo repite 1000 veces, que aparece en Benjamin, aparece en Lacan, la imposibilidad de la revuelta, ese test lo supera Nietzsche, con lo que tú has dicho. O sea, la única forma de superar el primero como tragedia y luego como farsa es lo que has dicho. Es la única forma. O sea, porque en el otro tiene razón Hegel Marx. Es imposible. Va a venir lo peor. A lo peor. Siempre va a ser a lo peor. En eso tiene razón Koyev, Lacan, Gigi. Se supera así.
Claro, no, la no cuestión queda. es que esa posibilidad queer, digámoslo así, por seguir el razonamiento de Oscar, esa posibilidad de futuro queer es una posibilidad que viene determinada primero por las conquistas de la moral. O sea que gracias a la moral se puede ahora producir un desarrollo. Gracias al cristianismo, Sí, claro, porque sí, sí. se puede impulsar de nuevo el arco, se puede impulsar de nuevo la tensión cultural promoviendo tipos queer. O sea que, Exacto. claro, por eso cuando desde lo queer se plantea una reflexión sobre la subjetividad, creo que a veces no se entiende que esa subjetividad queer es heredera de alguna forma de la tensión anterior. O sea, Claro, que lo que se pasa es que a plantea... veces en la demanda queer se convierte al final en el trabajo feminista de la demanda feminista y se pierde todo esta Claro, tremenda bajo y teórico, político, tremendo, incluso claro, ontológico que está en juego. y Sí, se vincula esa posición queer a una posición liberal, exactamente, de ese es el problema. simple promoción de una subjetividad, cuando, claro, Nietzsche nos ayuda a pensar lo queer no en términos liberales, ¿no? Sino en términos de esa herencia o de esa necesidad de autosuperación estética, ¿no? De la subjetividad clásica, moderna, burguesa, como queráis llamarla. Claro, pero es que frente a lo queer mainstream, podríamos decir, ¿no? Yo creo que lo verdaderamente queer, por hablar de alguna manera, es esto que hace de la disfuncionalidad precisamente la base de la diferencia y de la pluralidad y de una hiperdemocratización, podríamos decir, ¿no? O sea, en realidad, Sí, sí. el derecho absoluto del individuo a ser totalmente diferente, ¿no? Claro, Eso es lo más democrático que puede haber, ¿no? O sea, claro, frente a la claro. igualación. Yo creo que Nietzsche va por ahí, también sus críticas a la democracia. No se trata tanto de los derechos y tal y Claro, cual. claro. Una Del derecho. democracia de igualdad, ¿verdad? De uniformidad metafísica. Es como Claro. rancia esa democracia, agota esa democracia. Esa es la democracia del marxismo clásico. Todo es obrero, todo es burguesía, llega a ser una cosa tremenda. Ya, tiene que ser así, Oscar, como tú creo que dices, o sea, diferenciales. Ahí hay que volver a pensar también la categoría de individuo, ¿no? Porque tampoco el individuo, para no caer en las lecturas liberales o individualistas, liberales o liberales, porque no ese es el individuo nichano, ni mucho menos, ¿eh? Es un individuo vulnerable, lo que decíamos, ¿no? Que se debe al otro, que no tiene autosuficiencia ontológica ni axiológica ni de ningún tipo, ¿no? Es un individuo que se comprende entre otros, ¿no? Y no nunca como un individuo autónomo, o esa autonomía hay que volver a pensarla también en esos términos, ¿eh? Esto también Creo. obliga, en el tema de la hermenéutica nietzscheana, esto también nos obliga a quizá hacer esta reflexión, ¿no? Porque alguien nos puede decir, bueno, estáis sacando las cosas de quicio, Nietzsche nunca dice eso, si vamos a los textos nunca dice eso, pero creo que esa no es la forma de leer, ¿no? A los textos ni al autor, ¿no? O sea, creo que muchas veces nos enzarzamos en disputas un poco absurdas a ese respecto, ¿no? Pero si tú vas al aforismo tal del anticristo, ¿pero qué está diciendo ahí? Pero si es que no puedes decir otra cosa. Claro, pero no estás pensando desde el contexto, desde el proceso, desde las propias claves, ¿no? De la lógica nietzscheana, ¿no? Y esto, claro, bueno, uno puede contentarse y decir, este era un protonazi, porque todavía, de verdad, es increíble que todavía siguen persistiendo Sí, estas sí. lecturas y estos acercamientos. Y es muy complicado, ¿no? Conversar o discutir con gente así, ¿no? Porque, claro, están leyendo de forma equivocada. Es una opción de lectura antes que una cuestión Víctor de... Berríos lo dice muy bien, ¿no? Si tú lees a Nietzsche literalmente, te sale un nazi. Sí, Si no Sí, coges una cierta absolutamente. distancia con respecto a lo que estás interpretando, ese señor es un nazi, ¿no? O sea, seguro, sin duda, ¿no? Pero, claro, ahí está. Sí, sí. Y lo otro, por lo que ustedes dicen, también está la lectura como del texto, así como los heideggerianos, fragmento tanto, cosa tanto, así como es como infantilizado, que un poco de eso tiene la escuela italiana. Si ustedes han estado con Diorio, fragmento tanto, no, es junio del año 84, es julio del 87, entonces aparentemente tú no puedes discutir con él, pero todas las lógicas de los textos están destruidas, increíble. Todo el detrás del texto está destruido por un scholar que te mata completamente a Nietzsche, te lo asfixia. Entonces llega a ser escandaloso.
Sí, escandaloso, sí. Es verdad. Una lectura filológica de Nietzsche, pero que al mismo tiempo es una lectura filológica de Vilamovich. O sea, no, Sí, 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 sí. no Claro, es una es filología nietzscheana. como Como un positivismo, es un nichano vilamoviciano que tiene el archivo, que tiene el archivo, es tremendo, sí. Es la venganza de Apolo, sí. El nuevo nichano es la venganza de Apolo, completamente, sí. Ya estamos en el tiempo, ha sido una conversación excelente, y me gustaría hacer una última pregunta para darle paso a mi compañero Sebastián León. Tuve la oportunidad de participar de la primera sesión que hicimos con Intempestiva, con Vanessa Lem, y a ella le pregunté qué esperaba de una red como nosotros. Quiero hacer otra pregunta a Germán en esta oportunidad. Germán, ¿qué retos, qué desafíos les propones a una red como la nuestra? Bueno, yo creo que en la conversación han salido muchas cosas al respecto, ¿no? Creo que es importantísimo trabajar en un ambiente de pluralidad, de respeto, huyendo de las capillas, huyendo de las sectas y huyendo de los monopolios hermenéuticos, ¿no? Creo que trabajar con libertad es un requisito fundamental. Porque, insisto, ¿no? La obra nietzscheana, el texto nietzscheano está todavía por descubrir o está todavía por interpretar, ¿no? Y por la propia peculiaridad de su estilo. Hubo un Nietzsche en los años 30, hubo un Nietzsche en los 60, hubo un Nietzsche en los 80, y yo creo que tenemos el desafío de pensar el Nietzsche del año 2021, y entiendo que vosotros, pues en la red intempestiva, y nosotros, ¿no? Como también compañeros de ruta, tenemos este desafío, pensar el Nietzsche del siglo XXI. Y aquí se abren, yo creo que grandes horizontes para el pensamiento nietzscheano, lo poshumano, lo trans, lo queer, la cuestión de la crisis de la cultura, las cuestiones de la tecnología y del humanismo. Bueno, en fin, no se me ocurre un autor más actual. Muchas gracias, Germán. Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de dialogar contigo. Gracias a Hugo, Ricardo, Oscar, a todos los que están acá. Y le doy la palabra de cierre a mi compañero Sebastián, Muy porque bien, tienes un mensaje que darnos. Sebastián, por muy favor. bien. Muchas gracias, Nico. Sí, no, muchas gracias a ti, Germán, por haber aceptado primero la invitación y haber estado bastante tiempo con nosotros. Aquí ya son las 9 de la noche. Es un frío acá en París, nieva, por eso llegué muy tarde. Cuando nieva todo se detiene y estamos en primavera. Pero bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias a Ricardo, a Oscar que siempre está, a Nicolás, y hay miembros de la red también, a Luca, a Rodrigo. Y eso, nada, agradecer. Me quedaron muchas preguntas por hacer, y creo que el día no daría para mucho más, pero bueno, el tiempo no apremia, ya habrán más instancias de partida, ya dejarlos invitados. Esa era la idea también para mayo, que tendremos otra exposición, en este caso de Laura Quintana, de Colombia, y así vamos a ir teniendo muchísimas más, Mónica Cagnolini, el mismo Ricardo, así que nada, dejarlos invitados para eso, y eso, nada, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Pues muchísima suerte y nada, estaremos pendientes de las sucesivas conferencias o intervenciones de todas estas compañeras y compañeros. Vale. Bueno. Saludos, cerramos transmisión.